Bueno, muy buenos días para todos y para todas. Un saludo muy fraterno, muy cálido por parte del Congreso de los Pueblos, movimiento social y político que desde hace 5 años le hace aportes a la construcción de vida digna y paz con transformaciones en Colombia. Iniciar esta breve intervención saludando los representantes a la Cámara, los senadores y congresistas que han organizado esta importante audiencia y recordar, porque hace parte de la discusión de la reforma política para nosotros y nosotras como movimiento social y político, a nuestros 13 compañeros detenidos y detenidas hace más de un año que hoy se encuentran en situación de exilio, juzgados y estigmatizados por su decisión política de movilizarse a favor de los más necesitados y que han sido juzgados injustamente en ese ejercicio. Celebrar en esa medida también las recientes declaraciones de diferentes actores estatales frente a la situación del líder indígena Feliciano Valencia, que estaba haciendo la paz en ese sentido, y segundo, las dinámicas de movilización y lucha social y política que este año se han desplegado contra las diferentes medidas que el gobierno nacional y los gobiernos locales vienen tomando. Y esto a propósito de las declaraciones que el gobernador de Norte de Santander dio el día de ayer acerca de la jornada de movilización que se está convocando para la semana siguiente, en donde el gobernador del departamento pues afirma que esto es un paro armado y que va a desplegar diferentes medidas para impedir la realización de la jornada de movilización. Sin duda, estas declaraciones del gobernador, esta estigmatización de la protesta social y política hace parte de las discusiones de fondo de la reforma política. Finalmente, y antes de entrar en materia, una referencia, digamos, a la situación en la que el proceso de paz se ha puesto, en particular en la mesa con el ELN, en los últimos meses, en donde creemos como Congreso de los Pueblos que se hace necesario hacer énfasis en dos elementos que se han planteado. Primero, que sin duda este momento de diálogo y solución política es un momento de esfuerzos y es un momento de gestos por parte de todos los actores que están comprometidos y que estamos comprometidos en la construcción de esa paz con transformaciones y de esa paz con cambios y con justicia social. Pero segundo que esos esfuerzos pues son esfuerzos que hay que hacer desde todas las direcciones, en todos los sentidos, y que de la misma manera que rechazamos las diferentes acciones que privan la libertad, ya sea desde el ámbito de la insurgencia o ya sea desde el ámbito de la pérdida de la libertad de los luchadores y luchadoras sociales, es también fundamental avanzar en esfuerzos como la protección de la vida de los líderes y lideresas sociales, como la protección de la libertad y como la protección de las diferentes jornadas a convocatorias que se hacen a jornadas de movilización. Es decir, es un momento en donde los esfuerzos tienen que venir de lado y lado y no donde los reclamos se deben concentrar en un solo actor del conflicto. Nuestra intervención frente al tema específico de la reforma política tiene dos bloques. Uno primero que hace referencia a algunos elementos generales de enfoque del acuerdo que sale borrador del segundo punto de los diálogos de La Habana, y un segundo momento en donde hacemos algunas consideraciones más particulares frente a los elementos que allí se plantean. Entonces, frente a los elementos generales, en primer lugar, traer a colación un elemento que se ha discutido en diferentes espacios de iniciativas por la paz, de encuentro de diferentes organizaciones, y es cómo este momento de construcción de la paz, de la salida negociada al conflicto, logra hacer un quiebre fundamental en la forma como se concibe la participación social y popular en el país, fundamentalmente la participación social y popular. Si uno mira, por ejemplo, el caso de la cumbre agraria, que en el año 2014 instaló una mesa de negociación con el gobierno para discutir el modelo económico que se aplica sobre todo en el campo colombiano, se da cuenta que el modelo de negociación y de participación que el gobierno aplica es un modelo de participación para la contención.
que realmente el gobierno con la mesa de negociación con la cumbre agraria no buscaba una apertura real del modelo económico que se aplica en el campo colombiano, sino buscaba contener las diferentes expresiones de movilización y de descontento que se estaban despertando a raíz de las diferentes medidas que el gobierno venía tomando. Este momento y la reforma política que tiene que surtir efecto en este momento, tiene que dar la posibilidad de que la participación social y popular no sea solamente una participación para la contención, sino sea realmente una participación para la transformación y la incidencia política en los diferentes escenarios. Y este tiene que ser un elemento transversal. Segundo lugar, como ya lo han dicho y como seguramente va a ser repetido porque es una verdad a gritos, cualquier reforma política que le apunte a superar la violencia como elemento de la política colombiana tiene que reconocer el sectarismo político y la exclusión política que las élites han ejercido hacia el movimiento popular, y en eso no me extiendo porque ya ha sido mencionado y digo será mencionado con profundidad. Tercero, que creo que esta reforma política debe hablarle con sinceridad al país en términos de si va a ser posible o no va a ser posible, como ya se preguntaba anteriormente, que el movimiento popular, que los sectores alternativos ejerzan la función de gobierno. Es decir, que las élites colombianas hagan un ejercicio sincero de decir si van a permitir que eso sea posible o no sea posible, o si van a repetir la acción que en los últimos 50, 60, 70 años pues se ha realizado hacia las organizaciones, hacia las personas que perfilan y que tienen esa posibilidad de un gobierno que no provenga de las élites, de un gobierno que no venga de esa oligarquía rancia. Es decir, esa reforma política tiene que tener esa discusión muy sincera de fondo, ¿cierto? Que los sectores sociales y populares en Colombia, como lo decía Jorge Rojas, estamos en la oposición, pero no somos oposición, queremos estar en el gobierno precisamente porque tenemos propuestas y planteamientos de país que tienen que trascender ese lugar de la resistencia y que deben llevarse a todos los rincones del territorio colombiano. Y finalmente, que este acuerdo general que se firma frente al tema de participación política es un insumo, es un punto de partida y es un elemento que tiene que nutrirse de otros que vayan llegando desde los diferentes sectores de la sociedad civil, pero fundamentalmente de los sectores sociales y populares, al punto de democracia que se plantea en el tercer eje de la agenda entre el ELN y el gobierno nacional. Es decir, el punto de participación política entre el gobierno y las FARC y el punto de democracia entre el gobierno y el ELN, con la diferencia metodológica que tendría espacios más amplios de participación, tienen que ser puntos que dialoguen y que nos permitan avanzar en esa vía. Eso frente a los elementos, digamos, de enfoque general. Ahora, y para terminar, algunos elementos puntuales frente a lo que plantea el acuerdo, con una consideración, digamos, inicial, y es la necesidad, como plantea el acuerdo mismo, como plantea el gobierno y como se plantea desde diferentes sectores, pues que la construcción de un escenario de posacuerdo requiere de la construcción de confianzas y requiere de ir dando pasos concretos e ir mostrando con la realidad hacia dónde es que queremos caminar. Y lo digo porque el documento plantea muchos elementos positivos en ese sentido, pero a la hora de mirar la manera como se va caminando hacia allá, pues uno no ve tan claro cómo es que realmente se va caminando hacia esos elementos que se plantean. Y reitero la referencia a las declaraciones que el día de ayer hace el gobernador de Norte de Santander, porque desde el Congreso de los Pueblos, que fueron declaraciones que generaron mucha indignación y mucha molestia, pues sin duda, digamos, es un atentado en contra de la paz, es un atentado en contra del empoderamiento y el fortalecimiento de organizaciones sociales y políticas, pues que el gobernador de uno de los departamentos con mayor conflictividad en el país estigmatice y afirme que las movilizaciones campesinas, étnicas, agrarias, populares, urbanas, que se van a adelantar desde el próximo lunes, pues hacen parte de una estrategia armada, hacen parte de un paro armado y que se van a evitar desde todas las vías institucionales, policiales y represivas que la movilización se logre hacer. Creo que en esas afirmaciones del gobernador de Norte de Santander se condensan los retos fundamentales que una reforma política desde la perspectiva de los movimientos sociales y populares necesita. Algunos elementos entonces en ese sentido.
Primero, el tema se plantea que uno de los elementos fundamentales que tiene que garantizar la reforma es brindar y blindar condiciones para el diálogo entre movimiento social y movimientos populares y gobierno, pues precisamente el ejercicio de la minga de resistencia de la cumbre es un ejercicio de interlocución entre movimiento social y gobierno que necesita ser blindado, necesita ser respaldado y necesita ser ampliado. Segundo, que ese elemento que Jorge Rojas mencionaba, el derecho de réplica, es fundamental, porque por ejemplo, mientras este señor tiene todos los medios de comunicación a su disposición para decir esta sarta de mentiras, pues el movimiento social y popular tiene mucho más restringidos los espacios y la posibilidad de contradecir lo que se plantea desde esos lugares de poder. Tercero, que está cercenando la posibilidad, el derecho a la libre reunión, el derecho a la libertad de expresión, el derecho a la libre movilidad, y sigue dándole sin duda un tratamiento militar y un tratamiento de enemigo a la perspectiva de la movilización. Finalizar con dos elementos para no abusar del tiempo. Primero, se plantea en el acuerdo la construcción de un sistema integral para la seguridad en el ejercicio de la acción política. Y ese sistema integral de seguridad para el ejercicio de la acción política plantea dos elementos fundamentales. El primero es que plantea que este sistema tiene que superar las visiones que juzgan al adversario por su participación política. Y el segundo, que tiene que tener elementos fundamentales de soberanía y de autodeterminación de los pueblos. Me parece a mí que si esos dos elementos son elementos que se profundizan y que en el campo de la lucha política se disputan, estamos en la puerta de una discusión sobre el modelo de seguridad y la doctrina militar que tiene el gobierno, porque la doctrina militar que tiene el gobierno, como ya se ha sostenido, descansa sobre la visión del enemigo interno. Y si se logra superar que las visiones y los juicios políticos hagan parte de la acción política, avanzamos en ese sentido. Finalmente, reiterar que como Congreso de los Pueblos, el tema de la construcción de la paz y de la movilización no son excluyentes. La minga que venimos convocando junto a diferentes organizaciones sociales y populares para el próximo 30 de mayo es un ejercicio de participación social y popular en la construcción de la paz, es un aporte a la construcción de la paz y en ese sentido convocamos a todos y todas a que nos sumemos a esta jornada. Muchas gracias.